El protagonista de hoy es el generalísimo Francisco Franco, quien con el título de caudillo gobernó España de 1939 a 1975 al mando de la dictadura más larga de Europa Occidental. Es mejor conocido como el líder de la facción nacionalista que lideró la insurgencia militar que derrotó al gobierno republicano durante la Guerra Civil Española. Pero a ver, ¿cómo ascendió entre los rangos y cómo tomó el control de un movimiento que en principio él no había iniciado? Y cómo gobernó España luego de la guerra y cómo orquestó la transición de vuelta a la monarquía. Hoy vamos a hablar de estos y otros temas de la vida de Francisco Franco. Francisco Franco Bahamonde nació el 4 de diciembre de 1892 en el pueblo de El Ferrol, en el noroeste de España. Con dos hermanos y una hermana, Franco nació en una familia que por generaciones había servido en la que fue una vez la gloriosa Armada Española. Su hermana Pilar lo describió como un niño muy serio y callado, de contextura muy delgada. Durante su infancia, Francisco tuvo dos obsesiones: sus estudios y su madre, con quien tuvo una relación muy cercana. Su madre, María del Pilar, era una mujer austera y muy devota que influyó a Francisco con una fe profunda en la religión católica y en la importancia de la iglesia en la sociedad española. Su padre estaba, por su parte, más interesado en beber alcohol y en tener relaciones extramaritales, un estilo de vida que Franco consideraba pernicioso y que evitó activamente durante toda su vida. Para 1898, el que una vez había sido el poderoso imperio español estaba reducido a un puñado de provincias de ultramar luego de la derrota de la guerra hispanoamericana, que les costó Cuba, Puerto Rico y las Filipinas. Los restos de la flota española regresaron al Ferrol luego de la guerra y esto marcó un periodo de duelo nacional, en especial para Francisco, de 6 años. Y esto es algo que pudo haber influido en su gran anhelo por restaurar la gloria del antiguo imperio español. Otro efecto de la destrucción de la armada es que disminuyeron los puestos disponibles en la Academia Naval durante varios años. La naval era el camino natural para Francisco, toda su familia había estado ahí, pero en su lugar tuvo que conformarse con hacer carrera en el ejército. En 1906, a la edad de 14 años, Francisco se enlistó en la Academia del Ejército en Toledo. A ver, el nuevo cadete era tan pequeño y su voz era tan chillona que muy pronto ya era víctima de los bullies de la academia. Su contextura era tan frágil que los instructores de la academia incluso tuvieron que hacerle un rifle de entrenamiento más ligero para que pudiese cargarlo. Pero Francisco compensó estas limitaciones físicas con mucha determinación y trabajo duro, aunque por ahora no demostraba habilidades especiales de liderazgo. Se graduó en 1910 en la modesta posición 251 de 315 cadetes. Las Fuerzas Armadas españolas estaban saturadas de oficiales y las oportunidades para progresar, por lo tanto, en la carrera militar eran muy pocas. En 1912, Francisco se ofreció voluntariamente y de forma calculada para un puesto en el Marruecos español, que era la última provincia de ultramar que le quedaba a España. Esta era la única oportunidad de progresar en las filas del ejército y, en efecto, sus experiencias en África fueron clave para moldear su vida. Franco llegó a declarar que sin África no puedo explicar quién soy. El Reino de España, por su parte, estaba envuelto en una guerra brutal contra las tribus rebeldes en las montañas del Rif de Marruecos. En este conflicto, el teniente Franco demostró habilidades que hasta ahora no había mostrado: tenacidad, coraje y arrojo. El teniente Franco estaba a cargo de una compañía de tropas marroquíes que eran leales a la corona española, y fue capaz de mantener una disciplina estricta entre sus soldados, incluso estando bajo intenso fuego enemigo. Los oficiales del ejército español en África en aquel momento eran apodados como novios de la muerte, debido a las altas cifras que había de muertos entre sus filas. Y Franco parecía haber desechado cualquier tipo de miedo a la muerte, pues con frecuencia lideraba desde el frente ataques muy peligrosos contra rebeldes atrincherados. Para 1917, Franco ya había sido promovido a mayor y le ordenaron regresar a España para acabar con una huelga de mineros de carbón en la región de Asturias. Durante su estadía en Oviedo, que era la capital de esta región, Franco se comprometió a casarse con Carmen Polo, pese a que su familia, que eran comerciantes adinerados, estaban en contra de esto. De vuelta en Marruecos, en 1918, el 28 de junio, Franco recibió un disparo en el estómago que por muy poco lo lleva a una cita segura con la muerte. Mientras estaba en una camilla sangrando, pidió que un médico le diera tratamiento, pero se lo negaron, pues según el doctor ya era inútil aplicárselo, ya lo estaba dando por muerto. Entonces Franco tomó un rifle, apuntó al médico y lo amenazó con dispararle si no recibía el tratamiento. El médico cambió de opinión y lo llevó hasta el hospital de campaña.
y contra todos los pronósticos Franco se recuperó por completo. Y las tropas nativas de ese lugar lo siguieron ciegamente después de esto. En octubre de 1920, Franco fue nombrado segundo al mando del Tercio de los Extranjeros, la Legión Extranjera Española, que había sido recientemente fundada por el teniente coronel Millán Astray, quien había presentado el credo del tercio de esta forma: la muerte en combate es el honor más grande. Mueres una sola vez, la muerte llega sin dolor y no es tan terrible como parece. La cosa más horrible es vivir como un cobarde. El tercio se dio a conocer por su efectividad, por su coraje y por su brutalidad. Uno de los soldados de Franco describió su forma de actuar de esta forma: cuando atacaba, el tercio no conocía límites para su venganza. Cuando dejaba atrás una villa, no quedaba más que fuego y los cadáveres de hombres, mujeres y niños. En 1923, Franco se convirtió en el comandante del tercio y destacaba bastante por sus habilidades estratégicas y administrativas. El 23 de octubre se casó con Carmen Polo en Oviedo e incluso un representante del rey Alfonso XIII estuvo presente en la boda. Solo tuvieron una hija llamada Carmencita, que nació al año siguiente. Luego de 14 años de servicio en Marruecos, el que una vez había sido un mediocre teniente había progresado tan rápido que regresó a España como brigadier general. A la edad de 33 años era el general más joven en Europa desde Napoleón. Sus actuaciones también lo habían convertido en algo cercano a una pequeña celebridad, que frecuentaba círculos elitescos y que hasta llegó a actuar como su propia persona en la película La Malcasada en 1926. Esta era una película bastante inusual que trataba con un caso de divorcio de la vida real y donde actuaban muchos líderes políticos e intelectuales reales de la época. Actuando junto a Franco estaba su antiguo comandante Millán Astray, quien luego se convertiría en el líder de propaganda para los nacionalistas durante la Guerra Civil. E incluso estaba Miguel Primo de Rivera, quien gobernaba España como un dictador militar desde 1923 con la bendición del rey. El estatus de celebridad de Franco y las conexiones de su esposa le dieron acceso al mundo de la élite, pero la verdad es que él no parecía disfrutar para nada de estos placeres. La verdad es que estaba más a gusto viviendo dentro de los valores austeros y tradicionales que había aprendido de su madre, los cuales, por cierto, le impartía a sus cadetes en la nueva Academia Militar de Zaragoza. Pero a pesar de sus mejores esfuerzos del joven general para regresar a lo tradicional, la sociedad española estaba cambiando. La sociedad española estaba siendo agitada desde sus bases por el surgimiento de movimientos de izquierda que se oponían a los pilares tradicionales de España. Se oponían a la monarquía, a la Iglesia católica y a los dueños de grandes tierras. En cuanto a los grupos gobernantes, la dictadura de Primo de Rivera estaba fracasando con muy malas políticas económicas que resultaron en altos impuestos, en una gran deuda pública y en una inflación en alza. Por esto y otras razones fue forzado a renunciar en enero de 1930. Luego de esto, el rey Alfonso XIII nombró varios presidentes de gobierno que no lograron retornar el orden constitucional y en 1931 aceptó convocar a elecciones democráticas, las cuales fueron ganadas por el bando socialista republicano. Luego de esto hubo multitudinarias manifestaciones de la izquierda pro-republicana y en abril el rey abdicó. El Comité Revolucionario en Madrid creó un gobierno provisional, proclamó la creación de una nueva república española y se aprobó una nueva constitución. Según relata la sobrina de Franco, esto significó una catástrofe para él. Franco no creía en absoluto en la democracia de partidos ni en la república antimonárquica, pero el nuevo gobierno de coalición era frágil y en noviembre de 1933 fue reemplazado en elecciones por una coalición conservadora que designó al general Franco como un comandante en jefe del ejército. Sin embargo, la izquierda por su lado continuó causando agitamiento. En 1934 se inició una insurrección socialista contra el gobierno que solo se consolidó por un tiempo en Asturias con una huelga de mineros. A Franco se le asignó la tarea de restaurar el orden en el área y comandó el tercio para encargarse de los huelguistas. 2000 manifestantes fueron heridos o asesinados y muchos más deportados a Marruecos. Pero estas acciones lo que generó fue que todos los partidos de izquierda se unieron en una fuerte coalición llamada el Frente Popular. Sin que la derecha en el poder lograra echar para atrás las reformas revolucionarias iniciadas en 1931, en febrero de 1936 se llamaron a nuevas elecciones. Esta vez el Frente Popular de Izquierdas logró la victoria. El nuevo gobierno se aseguró de alejar a los generales conservadores de los centros de poder. Por ejemplo, Franco lo enviaron a Tenerife, en las Islas Canarias, a 2000 kilómetros de Madrid. El gobierno lo mantuvo vigilado, tenía su teléfono intervenido y revisaba su correo constantemente. Y mientras tanto, el gobierno socialista radicalizaba sus reformas políticas y económicas, a su vez que la conflictividad y la violencia en el país se salían de control. Los seguidores del gobierno de izquierda, por ejemplo, incurrieron en fuertes excesos, especialmente contra las instituciones de la Iglesia católica.
Muchas iglesias fueron quemadas y cientos de sacerdotes y religiosos fueron asesinados. Frente a todo este caos, varios generales estaban tramando un golpe militar. Pero Franco todavía no estaba involucrado. Por su parte, él estaba calculando fríamente los riesgos de cualquier acción. Los líderes de la conspiración eran el general Sanjurjo y el general Mola. Mola era el principal artífice del golpe y tenía un plan para involucrar a Franco dentro del bando nacional. El plan era mandar un avión desde Londres a las Islas Canarias para luego llevar a Franco a Marruecos. Allí, él lideraría el tercio extranjero para que se uniera a la insurrección. Si bien el 11 de julio de 1936 el avión estaba camino a Gran Canaria, Franco mandó un mensaje encriptado a Mola diciéndole que se negaba a participar en el golpe de Estado. Pero el 13 de ese mismo mes, el importante político de derecha José Calvo Sotelo fue asesinado por la policía republicana, y esto le dio a los insurgentes la motivación que hacía falta para proceder con sus planes a todo costo. Franco estaba por fin convencido, y el 19 de julio viajó disfrazado de civil al protectorado de Marruecos. Allí el ejército africano, que contaba con cerca de 30.000 tropas, juró lealtad a Franco y a su causa. Pero ¿cómo iba a ser para llevar una fuerza de ese tamaño a España cuando la aviación y la naval española estaban con la República Socialista y además patrullaban activamente la vía por donde él podía llegar? Bueno, fue en este momento que Franco pidió la ayuda de la Italia fascista y la Alemania nazi bajo el argumento de evitar una revolución bolchevique en España. Las fuerzas aéreas alemanas e italianas asistieron inmediatamente a Franco y organizaron 800 vuelos para llevar las fuerzas de Franco a España. El golpe inició el 17 de julio en Melilla y las esperanzas de los insurgentes de que este golpe de Estado se iba a resolver rápidamente no se hicieron realidad. Por el contrario, empezó un largo y sangriento conflicto, la Guerra Civil Española. Los insurgentes también tenían un problema de liderazgo, pues su comandante, el general Sanjurjo, había muerto en un choque de avión el 29 de julio y fue reemplazado por una junta militar que era liderada solo formalmente por el general Cabanellas. Mientras tanto, Franco había llegado a Sevilla y pronto dirigió sus ejércitos al norte. En el camino solo enfrentó resistencia por parte de civiles. Su ejército africano pronto alcanzó Badajoz, cerca de la frontera con Portugal. Luego de conquistar la ciudad, Franco comenzó una fuerte represión política en la zona. Como fue presenciado por el periodista portugués Mario Neves, cientos de prisioneros fueron llevados a la plaza local de toros y fueron ejecutados por fusilamiento. Franco continuó su marcha hacia Madrid, pero en septiembre ordenó un desvío a Toledo, al sur de la capital. En Toledo, un pequeño contingente de nacionalistas había sido acorralado por el ejército republicano dentro del Alcázar, que era el castillo donde estaba la misma academia militar de la que el joven Franco se había graduado. El ejército de Franco derrotó a los republicanos, pero él se les unió apenas al día siguiente, el 27 de septiembre, ante las cámaras de los noticieros. Él sabía que más que una simple victoria militar, esto era también una gran acción de propaganda. Toledo no era solo el hogar de la academia militar, sino que también era la capital espiritual de España. Al aparecer como el libertador de Toledo, Franco se retrató como el defensor de las instituciones tradicionales españolas. En esa misma noche, Franco viajó a la ciudad de Cáceres. Allí, el general Millán Astray y el general Juan Yagüe anunciaron que ahora la totalidad del ejército nacionalista iba a estar bajo el mando único del general Franco. Hasta ese punto, Francisco había liderado el ejército africano en el sur, mientras que el general Mola estaba al mando en el norte. Todos los generales, excepto el viejo Cabanellas, pensaban que era necesario un liderazgo unificado para mejorar su efectividad en la guerra. Y Franco era uno de los candidatos, pero la verdad es que él no estaba seguro de tomar el mando. Fue gracias a las maniobras de su propio hermano Nicolás que eventualmente la aceptó. Nicolás primero presionó a Yagüe para que convenciera a Francisco de liderar todos los ejércitos. Así Yagüe le hizo una amenaza leve a Franco. Si no aceptaba el mando, la junta iba a designar a alguien más. Nicolás también orquestó una reunión entre 8 generales del alto mando en Salamanca, incluyendo a Franco, el 28 de septiembre de 1936. El propósito de esta reunión era discutir si concentrar en una sola persona tanto el poder militar como el liderazgo político del Estado español durante la Guerra Civil. Excepto por 2 generales, todos votaron para que Franco fuese el líder del Estado español, y con esto se referían al territorio bajo control de los nacionalistas. Franco ahora era el generalísimo de todas las fuerzas armadas y el jefe de gobierno. Tomó el título de caudillo, una antigua manera de llamar a los líderes. En teoría, su mandato era solo por el tiempo que durase la guerra, pero Nicolás, de forma muy astuta, redactó el boletín oficial de una forma que omitía la duración de su periodo. Esto en verdad fue un golpe dentro del golpe, pues no era lo que los generales contemplaban, y le aseguró a Franco el poder total de por vida, a quien antes era simplemente un insurgente indeciso.
Para octubre de 1936, las fuerzas nacionalistas tenían el control de cerca de un tercio del territorio español, principalmente en el oeste y en el norte del país. Pero Madrid seguía fuera del alcance de Franco. A este punto, el ejército republicano ya había asegurado el apoyo de Stalin, es decir, ahora ambas partes del conflicto contaban con el apoyo de poderosas dictaduras. Y esta guerra también fue contra los civiles. Era una guerra total en la cual se probaron muchas de las tácticas más horribles que luego fueron utilizadas en la Segunda Guerra Mundial. Ambos bandos perpetraron atrocidades de forma masiva. Franco y los otros generales implantaron la política de purgar todas las ciudades capturadas, al igual que habían hecho con Baja II. Los republicanos, por su parte, también ejecutaron activamente a miembros del clero, a prisioneros nacionalistas y a simples simpatizantes nacionalistas. Incluso se mataron entre ellos mismos como resultado de pugnas internas entre distintas facciones, especialmente en Cataluña. Se estima que para el fin de la guerra, los nacionalistas habían ejecutado a 75.000 personas y los republicanos a 55.000. Continuando con el conflicto, en febrero de 1937, Franco intentó tomar Madrid con un ataque frontal en la batalla del río Jarama, pero fue detenido por las Brigadas Internacionales de Extranjeros Voluntarios. Es curioso que 5.000 alemanes y 3.000 italianos pelearon contra Franco en estas filas de las Brigadas Internacionales en apoyo a la República. En su máximo, estas brigadas estaban constituidas por 60.000 militantes. En marzo, Franco se acercó a la capital desde el noroeste, capturando primero Guadalajara. Un batallón italiano que estaba con Franco tomó la ciudad y luego se movió rápidamente hacia Madrid, pero nuevamente fueron repelidos por un contraataque de tanques republicanos y soviéticos. Las operaciones de los nacionalistas en el norte siguieron progresando. En agosto de 1937 capturaron el bastión norteño de Santander con la ayuda del ejército regular italiano y las camisas negras. Esto ayudó a consolidar el dominio sobre los territorios en el norte. Mientras tanto, la Legión Alemana Cóndor y la Fuerza Aérea Fascista perpetraron el primer bombardeo sobre objetivos civiles en Durango, Barcelona, Madrid y la más conocida Guernica. Pero en el panorama general, a pesar del fuerte apoyo que tenía de sus aliados, el progreso de Franco iba bien lento. El liderazgo alemán estaba frustrado e incluso comenzaron a sospechar que esto era un movimiento calculado de su parte. La estrategia de Franco era consolidar muy bien su propio poder político antes de avanzar a nuevos territorios. La situación para los republicanos se volvió terrible en la segunda mitad de 1938. En julio enfrentaron a los nacionalistas en una batalla prolongada en el río Ebro que estaba en el noreste. Esta batalla duró 113 días y tomó más de 13.000 vidas de ambos bandos. Los nacionalistas, que ya contaban con 600.000 efectivos, pudieron soportar muy bien estas pérdidas, pero los republicanos cada vez eran menos y menos. En septiembre de 1938, las brigadas internacionales se retiraron de España. Mientras tanto, Mussolini mandó aún más artillería y aviones a Franco. El 26 de enero de 1939, Barcelona cayó en manos de los nacionalistas. El presidente de la República de España, Manuel Azaña, huyó a Francia, y el 27 de febrero, el primer ministro británico, Neville Chamberlain, fue el primer líder europeo en reconocer al gobierno de Franco como un gobierno legítimo. Ese mismo día, Azaña renunció y para el 1 de abril todas las fuerzas republicanas se rindieron. Este fue el final de la guerra. 500.000 de personas habían muerto, es decir, el 2% total de la población española. Y por supuesto, la muerte no se detuvo allí. Como gobernante único, dictador o caudillo del Estado español, Francisco Franco no toleraba el disenso, a su vez que toda su base clamaba por justicia. Luego de que terminó la guerra, continuó con su política de purgar al país de los enemigos de su régimen a través de ejecuciones ordenadas por tribunales militares. Las fuentes difieren, pero se alega que entre 30.000 y 200.000 disidentes fueron ejecutados por el régimen de Franco. Luego del inicio de la Segunda Guerra Mundial en Europa, se dio el debate de si España debería unirse o no a las fuerzas del eje, es decir, Alemania, Italia y Japón. El 23 de octubre de 1940, Franco y Hitler se reunieron en Hendaye, al sur de Francia. Y sí, Franco le debía bastante a los alemanes, pero en la reunión no se comprometió con participar activamente en la guerra. Esta fue una decisión que fue considerada como muy inteligente y con el tiempo ha sido defendida por los franquistas. Los militares españoles y la capacidad industrial del país habían quedado completamente aplastados durante la guerra civil y por supuesto no estaban en condiciones de participar en otro conflicto. Sin embargo, un miembro del equipo de Ribbentrop, que era el ministro de Exteriores de Alemania, en una entrevista que le dio a la BBC dio a conocer que antes de esto se había dado una reunión previa en Berlín. Ribbentrop se había encontrado con el ministro de Asuntos Exteriores de Franco llamado Ramón Serrano Suñer. El ministro le propuso que España se uniera al eje a cambio de una gran parte del territorio del norte de África para así poder reconstruir el imperio español. Pero en ese momento a los alemanes no les gustó para nada estos
oferta. En la reunión de Hendaye, presuntamente, Franco ofreció de nuevo su participación en la guerra a cambio del Marruecos francés, de Argelia y de Túnez, pero Hitler no aceptó para nada estas demandas. Las negociaciones no progresaron y el Führer quedó furioso. Esta fue la famosa ocasión en la que dijo que prefería que le sacasen 4 dientes antes de tener otra reunión con Franco. Y más tarde en la guerra, Franco fue lo suficientemente astuto para mantener una neutralidad equidistante, tanto con el eje como con los aliados. Por ejemplo, permitía que los pilotos aliados aterrizaran sobre territorio español para luego seguir a sus países y nunca hizo ningún movimiento militar en contra del Gibraltar inglés. Por otro lado, permitió que los infantes de marina italianos lanzaran ataques a Gibraltar desde puertos españoles. Para 1941 mantenía buenas relaciones comerciales con Estados Unidos y con el Reino Unido. Sin embargo, ese mismo verano permitió que un contingente de 47.000 voluntarios se unieran a la Operación Barbarroja contra la Unión Soviética. Este contingente de españoles, conocidos como la División Azul, fue retirado en octubre de 1943, cuando ya estaba claro que la guerra en el frente oriental estaba perdida para el eje. Y esto, por supuesto, marcó el giro de Franco hacia los aliados al final de la guerra. Luego de la guerra, Franco recibió una gran cantidad de presión para que restaurara la monarquía. En 1947 anunció un referéndum para que el pueblo español decidiera, y el voto en efecto confirmó que la mayoría prefería la monarquía. Sin embargo, el siempre astuto Franco, aunque aceptó la decisión, se declaró a sí mismo como regente de por vida del Estado español, con la facultad de designar a un futuro regente o a un rey antes de morir. Luego de la muerte de Alfonso XIII en 1941, el heredero aparente para el trono era su tercer hijo, don Juan de Borbón, conde de Barcelona, pues sus hermanos mayores habían renunciado a la sucesión. Franco estaba bajo la presión de 2 componentes de su base de poder, los falangistas y los carlistas. Los falangistas eran antimonárquicos, mientras que los carlistas apoyaban a otra rama de los Borbones para el trono. Franco logró calmar a ambos bandos al seleccionar como futuro rey al hijo de don Juan, llamado Juan Carlos. Don Juan aceptó con cierto recelo y en 1949 Juan Carlos, de 10 años, viajó a Madrid para iniciar sus estudios y entrenamiento como futuro monarca de España. Mientras planificaba su sucesión, por un lado, Franco también tenía que pensar en cómo reconstruir su país, que estaba totalmente debilitado por la guerra y que estaba aislado internacionalmente. La comunidad internacional veía con sospecha su régimen como un remanente de las dictaduras fascistas de antes de la guerra. Franco, a su vez, emprendió un proyecto para reconciliar a las dos facciones opuestas de la guerra civil, conocido como el Valle de los Caídos. Este es un altar monumental no lejos de Madrid, cuya construcción tardó 20 años. Está encabezado por una cruz gigantesca, más alta que la Torre Eiffel, y alberga los restos de 50.000 soldados nacionalistas y republicanos. La intención de Franco era la de conmemorar a los caídos, sanar la división entre enemigos y dar la promesa de nunca más entrar en un conflicto civil. Y aunque la intención era buena, algunas fuentes indican que presuntamente fue construido por medio de trabajo forzado de prisioneros republicanos. Y viendo hacia el exterior, Franco también buscó restablecer lazos con los países de Occidente. Su fuerte posición anticomunista lo hizo muy popular en los Estados Unidos y estos apoyaron la entrada de España a las Naciones Unidas en 1950. La relación con los Estados Unidos se consolidó en 1953. Franco y el presidente Eisenhower firmaron un acuerdo que le permitía a los Estados Unidos establecer 4 bases militares en España y a cambio a España se le permitió unirse a la OTAN. Ese mismo año Franco recibió el reconocimiento del Estado más pequeño del mundo, no obstante muy poderoso, el Vaticano. El Papa Pío XII le concedió a Franco el derecho de designar a los obispos españoles en una lista de candidatos aprobados por la Santa Sede. Por su parte, en 1956 Marruecos ganó su independencia luego de haber sido un protectorado francés. Con esto, el gobierno marroquí demandó autoridad sobre el territorio Sidi Ifni, que era uno de los últimos remanentes de las posesiones españolas en el norte de África. Franco negó esta concesión para preservar la última porción del imperio. Marruecos reaccionó creando el Ejército de Liberación Marroquí, que se enfrentó a la guarnición española en una serie de pequeños enfrentamientos hasta que el generalísimo ordenó la intervención de tropas paracaidistas desde España. Esta guerra, conocida como la Guerra Olvidada, se alargó hasta 1958. El ejército francés y las fuerzas aéreas francesas se unieron a Franco en febrero. En abril los marroquíes habían sido derrotados, pero España mantuvo control de la región Sidi Ifni hasta 1969, cuando una resolución de la ONU forzó a que entregaran el territorio a Marruecos. Por su parte, en 1963, Franco inició un programa para flexibilizar su régimen dictatorial en un intento por mejorar todavía más sus relaciones con Occidente y en particular con los Estados Unidos. De esta forma acabó con los tribunales militares
militares y los reemplazó con cortes civiles. También terminó con las cortes especiales que habían sido creadas para juzgar a los comunistas y a los masones. Otras reformas incluyeron leyes que abrían parcialmente la libertad de prensa y la libertad de credo. Hasta entonces el régimen había suprimido las actividades de la oposición. Esto incluía a los partidos izquierdistas, a los sindicatos y a los separatistas, quienes eran especialmente resaltantes en el País Vasco y en Cataluña. En agosto de 1965 el presidente Johnson pidió la participación de España en la guerra de Vietnam, pero el caudillo rechazó la invitación, pues tenía una preocupación lógica de involucrarse en operaciones de guerrilla en una jungla extranjera desconocida. No obstante, le ordenó a un equipo de médicos de campaña a que se unieran a esta guerra. Mientras tanto, Franco, su asesor Luis Carrera Blanco y el príncipe Juan Carlos estaban planificando la sucesión. Su plan era anunciar formalmente al príncipe Borbón como el futuro rey en enero de 1969, pero esto se retrasó debido a una serie de ataques terroristas de ETA, el grupo separatista vasco. Finalmente, en julio, Franco anunció formalmente que Juan Carlos de Borbón le iba a suceder como jefe de Estado y como rey de España. En una ceremonia televisada, el príncipe juró un voto de lealtad al caudillo y al movimiento nacionalista. En 1973, Franco tenía 81 años y ya no era capaz de llevar el paso del día a día de una administración de gobierno. Designó a Carrera Blanco como primer ministro, manteniendo un rol activo en algunos asuntos de política exterior. La gestión de Carrera Blanco duró poco. El 20 de diciembre, ETA voló su carro con una bomba. Una explosión tan fuerte que el carro voló sobre una iglesia y aterrizó en una terraza de un segundo piso. En España comenzó a circular una broma bastante pesada sobre esto que decía: arriba España, arriba Franco, más alto que Carrera Blanco. A esto le siguieron varias redadas a ETA que llevaron a que 5 terroristas fuesen sentenciados a muerte y ejecutados en septiembre de 1975. Estas sentencias a muerte condujeron a manifestaciones masivas en Madrid, en Lisboa y en la ciudad vasca de San Sebastián, así como la condena internacional del régimen. Igualmente, Franco apoyó de manera firme estas y otras futuras ejecuciones. Pero la disidencia, las manifestaciones e incluso las bromas eran señales claras de que los tiempos estaban cambiando mucho desde aquellos días de 1940 y 1950. El régimen, más allá de la edad del caudillo, estaba llegando a su fin. El generalísimo Francisco Franco Bahamonde había sido un líder reacio que ganó el control total gracias a las operaciones de su hermano. Era un nostálgico del Imperio Español, dispuesto a negociar la entrada de su país en la Segunda Guerra Mundial a cambio de volver a ganar el norte de África. A su vez, había sido un caudillo con una mano de hierro que no toleraba la disidencia y finalmente fue un político sin duda astuto que se propuso traer estabilidad a una nación profundamente dividida. Francisco Franco murió el 20 de noviembre de 1975 por causas naturales. Sus últimas palabras fueron: pido perdón a todos mis enemigos, como yo perdono con todo mi corazón a todos aquellos que se declararon como mis enemigos, aunque yo no los consideré como tales. En su última conversación con el primer ministro Navarro, le pidió al pueblo español que se uniesen en apoyo al nuevo rey Juan Carlos y que mantuviesen siempre las tierras de España unificadas. Los españoles le dieron su apoyo al rey Juan Carlos, quien dirigió la transición democrática a una monarquía parlamentaria de manera exitosa. Por supuesto, Francisco Franco y la guerra civil siguen siendo un tema muy divisorio, incluso hoy día en España. Espero que hayan aprendido varias cosas nuevas con este video. Si fue así, por favor denle un me gusta y suscríbanse. Tampoco olviden activar las notificaciones, pues estamos publicando biografías todas las semanas. Muchas gracias por vernos.